¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer extraordinaria cuya pasión y dedicación están transformando los ecosistemas costeros de México. Hablamos de la doctora Claudia Teutli Hernández, una bióloga y doctora en ciencias ambientales y tecnología, reconocida por su trabajo pionero en restauración de manglares. Así es, la doctora Teutli no solo es una científica brillante, sino que también es una defensora incansable de la participación comunitaria en la restauración ecológica. Su enfoque innovador no solo revitaliza los manglares, sino que también empodera a las comunidades locales, integrándolas en cada paso del proceso de restauración, y de allí han salido historias fascinantes desde sus estudios en España hasta sus proyectos en la península de Yucatán. Claudia es un faro de esperanza en la lucha contra el cambio climático y la destrucción de nuestros ecosistemas costeros. Y para empezar, ¿podrías explicarnos qué se entiende por restauración en contextos ambientales y restauración de ecosistemas? Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por la invitación y bueno, adentrándonos al tema de la parte de restauración. Aquí, cuando se habla de restauración, siempre entiende la gente que es regresar el ecosistema como estaba. Y eso yo insisto que en la actualidad, ante los cambios, tanto el cambio climático como el desarrollo antrópico, es muy complicado. Por eso hoy en día se habla como la restauración de ecosistemas es ayudar a un ecosistema que ha sido destruido o dañado a recuperar sus servicios ecosistémicos. Ya no se habla de regresar el ecosistema como estaba antes, igual, ya no es real, no es un objetivo alcanzable. Entonces, por eso es que ya hablamos en específico de recuperar aquel servicio ecosistémico que la comunidad perciba o sea más tangente para ellos. Y eso es importante porque muchas personas piensan, bueno, incluso muchos biólogos también piensan que es como volver el ecosistema como estaba antes, pristino, perfecto. Pero eso no ocurre, no es fácil. No, Y Claro, es completamente. muy subjetivo eso de a cómo estaba antes, ¿no? Porque antes puede ser antes de hace 20 años, antes de hace 100 años, hace 500 años. Y tu trabajo se centra en la restauración de manglares. Cuéntanos un poco sobre este ecosistema y por qué es importante su restauración. ¿Qué son esos manglares? A ver, los ecosistemas de manglar, yo siempre los defino como aquellos árboles raros e importantes. Y importantes porque hay una analogía que hacen unos doctores, ¿no? Con el doctor Herrera y otros doctores, siempre dicen que los manglares son como la piel de todos de todos los países costeros, ¿no? O sea, de hecho, la piel es uno de los órganos más importantes a nivel, ¿no? Fisiológico. Si no tuviéramos piel, tendríamos varios problemas de salud. Y con los manglares es exactamente lo mismo, ¿no? Si bien en porcentaje es un área muy pequeña en comparación con otros bosques tropicales, pero al estar entre esa zona de cotono, cumplen una cantidad de funciones relevantes. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que ya estamos entrando a la época de lluvias, al menos donde estamos en la península de Yucatán, estamos teniendo los estragos de inundaciones, de fuertes vientos. La otra, pues es que eso es un sustento económico de todas las zonas costeras, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, Cancún, pues el gran desarrollo, o más bien el sostén económico que tiene, es por la ubicación geográfica que está en el Caribe, ¿no? Gracias al manglar, tiene duna, tiene los pastos, y no está pagando por eso, está teniendo, al contrario, un beneficio económico de toda esa belleza escénica. Hay gente que sí vive directamente de esto, desde las cuestiones de pesca artesanal hasta obtener madera, hasta estas cuestiones de ecoturismo, que ahora está agarrando mucho auge. Hay un tema que me llama mucho la atención, que hay gente que viene precisamente del extranjero, donde pagan por pasar una noche dentro del manglar, porque es así como ¿cómo se dice? Esta experiencia, ¿no? De estar como en la selva que ellos dicen y no pagan mal. O sea, entonces de ahí, o sea, los beneficios, si bien hay
esta cantidad de servicios ecosistémicos que ahora se habla, ¿no? De provisión, de que mitiga el cambio climático, pero ya haciendo cosas más tangibles, tienen esta relevancia económica, ya sea directa o indirecta. Entonces, por eso, de ahí la importancia, pues, de recuperar. Sí, y esos son como los árboles, los bichos raros, pero los árboles raros, ¿no? Que son bien Torcidos. torcidos y resisten también salinidad. Son los árboles raros. ¿Y qué tan rápido crecen? A ver, aquí en el tema de la restauración en los ecosistemas de manglar, para poderlos restaurar, cualquier ecosistema y no nada más los ecosistemas de manglar, tienes que tener un amplio conocimiento de la ecología del ecosistema que tú quieras trabajar. Pese a que hoy en día piensa que se sabe todo sobre los manglares y no es cierto. Hay una escasez de información también de ecología básica que ya ahorita por las necesidades, las partes de investigación se están centrando en otros temas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, carbono azul, ahora es así la moda, ¿no? Pero sigue habiendo escasez cuestiones desde ecología básica, ecofisiología básica, descripción, ¿no? De cómo sigue esta parte de estructura, productividad, ¿no? Y procesos que ocurren. Y esa es la clave para poder restaurar un ecosistema. Y este responde rápido, sí, solo si tienes un buen diagnóstico, lo que nosotros llamamos ecología forense, es decir, hacerla tipo CSI, ¿no? De identificar la causa de muerte del manglar y si tú identificas cuáles son aquellas variables o componentes que no están funcionando y el por qué, la actividad que tú hagas puedes tener resultados en menos de un año. Sí. ¿Podrías compartirnos qué te inspiró a dedicarte a la restauración de ecosistemas y en particular por qué los manglares? A ver, esto es bastante interesante porque yo creo que como todos, o como ustedes, no sé si les pasó, yo en la parte de la licenciatura, yo quería estudiar biología marina, ¿no? Y en especial orcas. Me encantaban las orcas. Y pese que yo, o sea, soy de Puebla, pero bueno, siempre me gustó esta parte marina, pero no había en ese entonces dinero para irme a estudiar fuera y agarrar la carrera de biología marina, que en ese entonces solamente estaba en Baja California, obviamente. No había el recurso, no nada. Y entonces, pues obviamente estudié biología en la ciudad de Puebla e hice una estancia en un centro de investigaciones de la Universidad Veracruzana. Y ahí, con el profesor investigador que yo hice en la estancia, me habló por primera vez de la restauración. Entonces, de hecho, me prestó un libro y yo dije, ah, mira, está interesante, ¿no? Porque hace muchos años, más de 20 años ya, que tenían la intención de restaurar la Laguna del Varado, porque sí tenía muchos problemas de especies invasoras, escasez de peces, había destrucción del hábitat del manglar que tenían ahí, ¿no? La duna también, la verdad es que creo que dentro de los estados que más ha perdido duna es Veracruz. Y entonces, y ahí fue como empecé yo a leer un poco más. Los libros que me prestó me llamó mucho la atención. Hice algunos estudios en la laguna, más bien no los hice, yo apoyé en hacer algún estudio o levantamiento de algunas variables en Laguna del Varado y después busqué dónde hacer la tesis. Entonces empecé a averiguar y demás y resulta que terminé en el CIMBESTAB, ¿no? Es donde me dieron la oportunidad de poder incursionar en ese tema. Porque bueno, en ese entonces no se, o sea, estoy hablando ya, vaya, hace mucho, 25, 30 años, que no todos, la restauración, nadie la tomaba, te decía, "Ay, eso ni existe". Y primero que tenían razón, la restauración no es una ciencia, ¿no? Y si tú ibas a centros de investigación, te decían, no, eso no es ciencia, olvídate de eso. Y entonces, pues ahí empecé. Entonces fue en la cuestión de manglar, ¿en qué sentido? Porque es donde había la oportunidad de hacer esta cuestión de restauración. Yo no conocía los manglares. Bueno, sí en Alvarado, ¿no? Pero nunca había trabajado. Entonces, ya cuando empecé a aprender un poco más, porque yo desde un inicio quería biología marina y en el CIMBESTAB, de hecho, está la maestría de biología marina. Yo vine acá al CIMBESTAB a hacer mi tesis de licenciatura y me quedé para la maestría, ¿no? Entonces fue así, un poco circunstancial, si todo, si lo vemos ya a fondo. Así Tiempo como así. pasan las cosas. Sí. Es como yo empecé con Marina y después me cambié a ambiental. Ya ves, ¿ves? Y, y podrías decirnos cuáles son las principales amenazas de los manglares en México y bueno, y en el mundo.
A ver, los impactos de todos los ecosistemas a nivel mundial está en función del desarrollo económico de cada país. Porque, por ejemplo, en Asia no hubo una alta explotación, uno por la madera, la otra por los taninos, porque lo utilizaban para curtir pieles, camaroneras, ¿no? Y en México, por ejemplo, obviamente dependiendo del estado, el cambio de uso de suelo, ya sea por el desarrollo turístico, por el desarrollo urbano, la mala construcción de carreteras, ¿ok? También en algunos puntos es debido a la apertura de los puertos de abrigo, porque pues, los tienen que hacer de manera artificial, entonces dragan y hacen que entre el agua de mar, pero a veces pues no se regula o entra mucho, ¿no? Y también digo, al manglar le gusta el agua, pero también en exceso pues le hace daño. Entonces, pues sí, realmente los impactos de los ecosistemas de manglar están en función del desarrollo económico de cada país. Por ejemplo, Panamá, este desarrollo urbano que tienen encima de ellos, la parte de Ecuador es impresionante, aparte de las camaroneras, el desarrollo urbano, ¿no? Y las tendencias que vienen es que las ciudades costeras se conviertan en megaciudades, y creo que lo estamos viendo, al menos acá en Mérida, ¿no? En particular, pues hemos tenido un incremento poblacional de más del 200%, es mucho. Entonces, y lo que viene, ¿no? La construcción en toda la zona costera es impresionante, pero es un problema de América en general. Sí, no, aquí también en Australia hay un problema grande con manglares. Aquí han transformado bastante. En toda la zona en donde yo me encuentro hay una gran parte de manglares, pero eso lo han transformado porque la ciudad está localizada en esa zona. Hay parte de restauración, se han restaurado bastante, pero sí está muy intervenido también. Y Es- es muy complicado, ¿no? De cómo frenas el desarrollo urbano. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso también. Claro. Bueno, y un poquito de esto nos comentabas al inicio, pero ¿podrías explicarnos por qué las técnicas de restauración o cómo las técnicas de restauración se diferencian, por ejemplo, de lo que se conoce como la reforestación? A ver, sí, aquí recuerden, la reforestación es una de las actividades de restauración, ¿no? Porque hay muchas actividades de restauración. Sin embargo, la reforestación es la actividad más común a nivel mundial. ¿Por qué? Porque siempre se han tratado a los manglares como bosques de pino. Y obviamente para recuperar bosques o estas zonas forestales, lo que se hacen son plantaciones. Acá con el ecosistema de manglar no funciona porque los manglares son humedales, necesitan agua. Entonces, sí, la principal acción es la reforestación a nivel mundial, y lo que están haciendo también es como bosques monoespecíficos, porque siempre lo hacen con una sola especie, la más fácil, que es Rhizophora mangle, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen sus semillitas como lapicitos, entonces lo colectan y lo van sembrando. Ahora, el éxito de esas reforestaciones a nivel mundial tienen un 5% de éxito, o sea, es muy poco. ¿Y por qué? Porque muchas veces todas estas reforestaciones o plantaciones en Asia y a nivel mundial siempre se hacían por ensayo y error. No, antes no se hablaba de hacer un diagnóstico o identificar la causa de muerte, porque hay que entender que algo que faltaba es que cuando el manglar se muere, hay unos cambios, también hay un proceso de sucesión en las zonas degradadas, donde cambian todos los parámetros físico-químicos, tanto del sedimento como del agua, y también los niveles de inundación, ¿no? Cambian. O se mantiene mucho tiempo inundado o no se inunda, ¿no? Como que por lo regular son como que esos extremos. Entonces, pues, como quieren regresar al ecosistema como estaba, con las especies que había, lo que hacen pues es sembrar la especie que estaba, pero ahí es donde hay que identificar bien la acción para poder también seleccionar las especies, ¿vale? Porque también hay un desconocimiento en la parte ecofisiológica de las especies de manglar para poder saber cuál es la adecuada. Después de que tú recuperas las condiciones del sitio, bueno, no las recuperas al 100, pero sí las modificas, y ya viene el proceso de sucesión, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que trabajar. Y eso que mencionas es bastante importante porque siempre dicen, bueno, en ecosistemas terrestres, como por ejemplo con árboles, planten arbolitos, pero ni siquiera se sabe qué tipo de árbol, qué suelo es, y se terminan plantando cualquier cosa en cualquier lado, que genera incluso un problema mayor.
Es verdad, y se muere todo, Se ¿no? muere. Entonces, es Sí, mucho dinero el que se invierte. exacto. Y después terminan diciendo, es que esa restauración no funciona. So- Y tú has trabajado, tu trabajo de restauración ha involucrado a comunidades locales que viven y aprovechan el manglar. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el desarrollo de tus proyectos de restauración? ¿Cómo involucraste estas comunidades? A ver, aquí para poder hacer restauración y se considere un proyecto exitoso de restauración, tiene que ser socialmente aceptable, ecológicamente funcional, es decir, que resiste, o sea, que todas las actividades de restauración que tú hagas tengan esta capacidad de resistir eventos y a iniciar a recuperarse por sí solo, y tiene que ser económicamente viable, porque se ha invertido mucho dinero. Por lo tanto, lo que se hace en la restauración, y por eso es que publicamos la parte de la estrategia, es que tienes que conformar un grupo de trabajo. Y la base fundamental son las comunidades, porque primero es la gente que vive ahí, ¿no? Segundo es que la restauración también tiene que ayudar a las comunidades generando empleos. Es lo que ahora se habla de empleos verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pagarles un jornal. Si no les, o sea, si bien no es de que en su momento sea su principal ingreso económico, pero sí les ayuda en alguna parte, ¿no? Porque no hay que olvidar que la mayoría de las comunidades que viven en zonas de manglar tienen alguna actividad pesquera, ya sea que se dediquen directamente a la pesca, recolecten conchas, camarones, etcétera. Entonces, y eso es un ingreso temporal, es que es un ingreso una vez al año. Entonces, la actividad de restauración entra dentro de este componente principal. Y la otra es de que luego, porque ellos en un inicio también es interesante, cuando empiezan a trabajar con manglar, no lo ven como el ecosistema importante, porque luego a lo mejor sí lo saben, pero no tienen como que esa realidad todavía tan tangible. Conforme van trabajando en los proyectos de restauración, su percepción va cambiando. Como ven que cuando funciona la restauración, ya ellos se apropian y de hecho hasta ellos se cambian el nombre, ¿no? Porque antes tú les decías, ¿a dónde vas? Ay, pues voy al lodo y voy a sacar tierra, ¿no? Y luego ahora les preguntas, ¿a dónde vas? Ah, es que voy a restaurar porque tenemos que recuperar, porque, o sea, también los cambios de percepción son bastante interesantes. Entonces, pues ahí es como involucramos a las comunidades desde el inicio, en la ejecución, en el monitoreo de comunidades también, bueno, en el monitoreo de las acciones de restauración. ¿Por qué? Porque eso también ayuda y se les capacita con talleres para que tengan herramientas y ellos puedan defender su territorio y apropiarse de esos territorios, ¿no? Y que no se dejen engañar tan fácilmente si llega alguien con una construcción de un hotel de 5,000 habitaciones y tengan que tirar manglar, ellos ya saben que no, porque también conforme se va recuperando esta parte de la estructura del manglar, hay en comunidades que han visto que se inundan menos. Sabes que no, ya no me inundé como antes, ¿no? O, por ejemplo, ya pueden llevar a la gente a hacer actividades ecoturísticas, a ver aves, ¿no? Ahora es muy común. Y entonces, pues por eso, ¿no? Es que se involucran y se tienen que mantener siempre. ¿No? Súper importante. Además, muy curioso lo que dijiste, lo del nombre, que las personas ya hay una relación diferente cuando ya saben y cambian el nombre. Sí, es bien interesante, ¿no? Dicen el lodo, antes hubo la lodo, ahora ya. Ya no. Claro. Y pues nos contabas lo importante que es todo este cambio a nivel, pues a todo nivel, ¿no? Cultural y económico, incluso para las comunidades locales que viven y aprovechan el manglar. Y a largo plazo, ¿cuál crees tú que puede ser el impacto en estas comunidades? Como más allá del dinero del jornal y de que ya tienen una conciencia más clara del manglar, ¿cómo ves que esto puede en el futuro afectar a estas comunidades, este cambio de percepción? Este cambio, lo que les ayuda a largo plazo, uno es la conservación y recuperación de estos ecosistemas ante los eventos que están viviendo, porque, por ejemplo, en esta temporada que pasamos de sequías, o sea, ha sido un evento a nivel mundial, ¿no? O sea, en varios países, o al menos acá en México a nivel nacional, la escasez de agua, ¿no?
a estas temperaturas récord que estamos rompiendo, digo, no tanto, no sé en Australia, pero al menos No, acá en igual, México, ha sido terrible. igual, ¿no? Y tuvimos una inundación de 100 años en diciembre. No sé si vieron las fotos, aquí se inundó completamente donde estamos. Eso fue catastrófico, catastrófico. Y Y las temperaturas han estado terribles. no, y la otra que ellos lo ven, por ejemplo, en escasez de agua. Ujú. Siempre decían, en Mérida no va a haber escasez de agua. No, sí hay escasez de agua, ¿no? En otros países hay escasez de agua. Por ejemplo, ellos lo vieron también cuando fuimos a hacer un muestreo con los estudiantes. Algo que a mí me sorprendió es que el agua superficial, por lo regular la temperatura está en 30, 35, no, está a 45 grados, con salinidades de 60, los pececitos flotando, unos muertos. Entonces, ya empieza a haber repercusiones. Cuando ven que se va recuperando y esto amortigua, por ejemplo, la temperatura, ellos ya lo están viendo. Dice, es que si los protegemos, nos van a mantener. Y la otra también, que quieras que no va mucho en relación con la cuestión económica, porque imagínate, el no tener tú un parche de vegetación requiere que sí o sí tengas aire acondicionado o un ventilador. A punto, a lo mejor no tienes el ventilador, pero hay un gasto económico por luz, tienes que pagar el recibo. Entonces, la verdad que el que tengas árboles amortigua mucho esta incidencia de temperatura, ¿no? La reducción, la verdad, yo creo que es de lo que al menos valoramos más en las zonas donde están llenas de cemento y donde hay pastos, si hay un cambio, o sea, tú sientes, ¿no? Que avanzas. Entonces, yo creo que esto debería permanecer y yo creo que los está haciendo en algunas comunidades más conscientes. Por ejemplo, las inundaciones, no sé, que no se inunden tanto, porque está, por ejemplo, ahorita también, como dices, en Australia, acá en Mérida, las calles quedaron bajo el agua, parecían ríos. Entonces, en las zonas costeras, como están haciendo los fraccionamientos dentro del manglar, pues se inundan. Entonces, en fin, yo creo que esto debe de mantener, lo que le va a hacer es que las comunidades empiecen a crear más conciencia y que ellas luchen, porque luego tienen, aunque a veces ellos no lo saben, ellos tienen mucho poder y mucha influencia en la toma de decisiones a nivel político. Pueden frenar muchas cosas, más que uno de lo que pueda decir o publicar o en el periódico, no, ellos son los que tienen este poder en la mano, que a veces no lo saben. Sí, es bueno darle las herramientas para que logren luchar por ello. ¿Y cuáles crees que son las condiciones que se necesitan para que los procesos de restauración tengan y mantengan sus beneficios a largo tiempo? A ver, tiene que haber, ahora que lo estoy viendo y estamos abogando por ello, es que tiene que haber un grupo conformado, obviamente, como decía, con la comunidad, por especialistas, por gobierno, por ONGs, pero tiene que prevalecer la ética. La ética, porque han aparecido muchos grupos, y es a nivel mundial, no, no es algo que sea local de un país, donde uno se sienten especialistas, donde no transmiten la información correcta a las comunidades, ¿no? Se ha presentado ahorita, por ejemplo, estamos en la década de la restauración, estamos en el 2024 y ni siquiera se sabe cuántas hectáreas se han restaurado realmente a nivel. ¿Pero por qué? Cuando se habla del éxito de la restauración y tú vas a las comunidades, si les pagaron y si les dieron dinero, te van a decir que son éxitos. Bueno, o sea, si tú es gente de muy bajo eh, poder adquisitivo, o sea, es gente muy humilde. Entonces, si alguien llega y le da 20,000 pesos, pues obviamente le va a decir, sabes que sí funcionó, aunque ecológicamente no haya funcionado. Entonces, yo creo que para que se pueda avanzar, uno es eso en la parte ética, en todos los ambientes académicos, social, también político, porque hay que ser congruente con lo que se dice, con lo que se hace, porque si bien hay un interés mundial para restaurar o mantener a los manglares por medio de la conservación, también hay una incongruencia, porque por un lado estás protegiendo, pero por el otro estás dando los permisos a que construyan estas grandes zonas urbanas, entonces no hay congruencia, ¿no? Y la otra que también dentro de la parte académica es
ser también sinceros y generar conocimientos y aceptar dónde la regamos, ¿no? Porque si tú hablas con el que quieras, ¿no? Porque también tengo la fortuna de conocer gente de Australia, Brasil, el que quieras. No todo ha sido muy exitoso. ¿Y por qué no creció nada? Ay, quién sabe. Entonces, eso es lo que yo estoy abogando de que, ¿por qué no decir dónde la regué? Porque, porque para que no cometamos el mismo error. Y eso es bien difícil. Es bien, que para mí es lo más difícil, porque aunque veas que el área que está muerto todo, le dices no funcionó, no, no, es que sí funcionó, ¿no? Entonces, creo que ahí por eso ahorita vengo con el plus de la ética en todas a todo niveles, porque también hay comunidades donde, si bien son importantes las comunidades, pero no hay que romantizarlas. También hay gente que no tiene el interés de conservar y hay gente que sí, y que bueno, que también te pones en su lugar, ¿no? Y le dice, mira, porque también la tenencia de la tierra en el manglar es un problema. Luego son ejidos, luego hay propiedad privada. Entonces, no le están ganando nada de dinero. Y si alguien le dice, oye, te doy 1 millón de pesos por tu terreno, y es gente que no tiene dinero, pues lo piensan, ¿no? Y gente muy mayor, y porque nos ha tocado, dice, mira, yo ya me voy a morir, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero yo me voy con mi millón. Tampoco lo puedes juzgar, porque bueno, no sea válido, ¿no? Ecológicamente no, económicamente. Entonces creo que esa parte de ética, llegar a estos acuerdos, ¿no? Y reconocer dónde la hemos regado, yo creo que eso haría que muchos de los proyectos de restauración tuvieran más éxito. Y no solamente de manglares, del ecosistema que sea. Y Sí, está muy interesante eso que mencionas porque pues detrás de todas estas, digamos, acciones que pueden faltar a la ética, siempre hay una presión económica detrás, ¿no? Ya sea porque se invirtió mucho dinero en tratar de restaurar algo o porque hay alguien que está necesitando decir una cosa para poder vender un terreno o para poder cambiar el uso del suelo de un lugar. Siempre hay una presión económica detrás, entonces como que tendría que haber un cambio de modelo para precisamente evitar eso, ¿no? Que esas presiones jueguen en contra de la restauración. Sí, sí, generar alternativas, porque también cuando uno quiere hacer las cosas correctamente, o sea, los 1.001 permisos que tampoco, digo, que no estoy en contra, tiene que haber una legislación, pero también tiene que haber voluntad por esta parte de gobierno para poder hacer las actividades, ¿no? Porque es más fácil que construyas un hotel o un campo de golf a que tú digas, un proyecto productivo, ¿no? Por ejemplo, las sumas, ¿no? Para estas, si de por sí cortan el manglar, pues que se haga una UMA, ¿no? Y se le diga, mira, este árbol si lo cortas, este no, y haya este manejo forestal, pero es bien complicado. O sea, por ejemplo, acá en Yucatán no hay ni una, ni una. Claro, claro. Y teniendo gente que de verdad usa los ecosistemas, que de verdad podría hacerse de manera, pues, ambientalmente sustentable. Y generas empleos, ¿no? Ujú. Sí, sí. súper interesante. Además que la honestidad, como tú lo mencionas, y no sé si hasta qué punto como el gobierno pueda dar como, o bueno, no sé, como comprar predios en casos de las personas y no tengan opciones y pues se les compren los predios de una manera, pues, para proteger esa parte, no sé, digo yo. Pero eso No, es, es ojete que se ha hablado, pero aquí es pues llegar al precio, ¿no? Porque sí. con organizaciones y todo, porque sí hay gente que lo hace, ¿no? Comprar predios y para que lo destinen a la parte de conservación. Pero sí es un rollo político bastante fuerte, ¿no? Eso es. Claro. Bueno, y ya por último, ¿quisieras contarnos alguna anécdota interesante que te haya marcado o que recuerdes así como con alguna particularidad durante tus trabajos de restauración de manglar, ya sea en el campo o compartiendo con las comunidades o algo? Mm, a ver, pues aquí hay miro de todo. Desde, desde que uno, ¿no? Desde que tú llegas y quieres hacer la restauración y no te creen. La otra con las comunidades, ¿no? De que te dicen, ay, ¿tú qué vas a saber? Y yo aquí vengo, ¿no? A decir. Y la otra que en ese entonces, sí, el grupo de gente que trabajaba con la parte de manglar era muy pequeño. O sea, éramos 2, 3 personas, ¿no?
Y entonces, pues sí, desde anécdotas, desde quedarme a media laguna con la motor de la lancha descompuesto, ¿no? Y ahí a ver quién me rescata, pues yo no sé, manejar lancha, yo me subo y me lleva, ¿no? Pero manejarla no y quedarte ahí, que me correte el cocodrilo también, ¿no? Porque, o sea, hay que reconocer que estoy mal, bueno, somos de ciudad y siempre te dicen, no, pues los nidos de cocodrilo, ¿no? Pues yo me los imaginaba como el Discovery Channel, ¿no? Con ranas y no tiene nada que ver. No, es un montículo de arena y yo me paré ahí y ya nada más cuando me dijeron, Klaus, cuando yo te diga corre, corres, pero yo no sabía que era un nido, entonces cuando me dice un niño, me dice, Claudia, corre y pa, salgo corriendo, pero es que ya venía la mamá, era el nido de la mamá. Y como estoy chiquita, dije, de un bocado me llevo. Y eso sí, rebasé a todos. ¿Eh? En ese entonces pues, eran a Gabriela Guevara, la campeona, le gané, yo creo. Pero no importa. Pero sí, esas son las anécdotas. No, pero de ahí en fuera creo que ha sido bastante bien. Yo he aprendido mucho de las comunidades. Yo la verdad, respeto mucho siempre el conocimiento local, que te enseñan a valorar, te enseñan de ecología, porque unos dicen, no, no, sí te enseñan, ¿no? Este, y pues eso, ¿no? Y también en la parte académica, o sea, tanto las experiencias buenas como malas, creo que siempre son buenas. Yo siempre he dicho es bueno, al menos reconoces lo que no te gusta o lo que no vas a hacer, y para tú marcar tu línea, y como dicen, ¿de qué bando vas? No, bueno, el bando recto, que es más tardado, es más complicado, pero los frutos son buenos. Así que yo creo que en ese sentido no me puedo. Buenísimo. Maravilloso. Sí, muy valiente, con mosquitos y todo, manga. Ah, bueno, esa es la otra. La primera vez que metí al manglar, o sea, yo llegué siempre se lo digo a los estudiantes, ¿no? Porque como que te reflejas en ellos, la mayoría vienen del centro, yo también, y casi nadie lo sabe. Sí, cuando llegué a Mérida, cuando fui al manglar, sí me dio temperatura, salí como de estos dulces en México, los garapiñados, salen todos con bolitas rojo, quemaduras de primer grado, deshidratación, no, fue como decimos acá, me fue como en feria, me fue. Yo dije, no, yo creo que sí me regreso a mi pueblo, porque no, no creo que. Y mira, me quedé ya más de 20 años. Wow, Claro, muy experiencia con valiente. cocodrilos y en mosquitos y ya. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo este conocimiento y todas tus experiencias con nosotros y con el público. No, al contrario, muchas gracias, Linda y Dani, Muchas- muchas gracias. Entrevista muy sorprendente. Hacer un diagnóstico e identificar qué variables están afectando al ecosistema, en este caso el de manglar, es indispensable para desarrollar estudios que permitan entender la dinámica de estos ecosistemas y dónde una intervención es necesaria cuando éste se encuentra en riesgo. También es necesario tener objetivos realistas, bueno, y querer acaparar todo solo deja resultados a medias, como dicen, el que mucho abarca, poco alcanza. Sí, Linda. Justamente en la ecología de la restauración aprendemos que los ecosistemas son sistemas muy complejos y existen algunas propiedades que se llaman propiedades emergentes que provienen de las interacciones de sus complejidades. Por ejemplo, yo trabajo también en ecosistemas de manglar, al igual que la doctora Claudia, y solo nos enfocamos en una parte muy pequeña, muy delimitada, que es la parte de los microorganismos que habitan en los sedimentos del manglar. Conocer estos microorganismos nos ayuda a comprender otros procesos que ayudan a la restauración o están ligados con los procesos de restauración. Estoy totalmente de acuerdo. Algo también interesante es lo que la doctora Claudia mencionó, que restaurar no es devolver el ecosistema a su estado inicial. Yo creo que eso hay que resaltarlo porque para muchos siempre se piensa es como volverlo a lo pristino y en verdad es volver el ecosistema que sea ecológicamente viable y resiliente, pero no significa que va a volver a su estado inicial. Así es, y lo hablábamos en la entrevista. No sabemos exactamente a qué nos podemos referir con su estado inicial. Su estado inicial puede ser hace 50 años, hace 100 años. Entonces, realmente lo que se busca en estos trabajos de restauración, como bien nos explicaba nuestra invitada, es retomar o recuperar funciones del ecosistema que son importantes para el ambiente en general y para las personas que usan el ecosistema. ¿No se Sí, escuchó? ¿Qué pasó? sí, no, ya, perdón, es que mi estúpido celular estaba.
Algo que es indispensable también y que ella mencionó y que está haciendo es involucrar las comunidades, ya que permiten que haya una mejor asociación con la protección, que haya una mejor protección y recuperación de los ecosistemas. Los proyectos de conservación y restauración exitosos son aquellos que han involucrado a la comunidad, no dejarla de lado. Es decir, explicando de ladito y diciéndoles lo que se va a hacer, no es realmente involucrar a la comunidad, es involucrarlos, quiere decir respetar su punto de vista, hacerlos partícipes para que haya un cambio de percepción. Ellos tienen un conocimiento que uno no tiene y ir con toda la humildad y con puertas abiertas a escuchar todo. Yo tengo un ejemplo de un proyecto que el gobierno colombiano invirtió bastante dinero en microorganismos que ayudaban a descomponer la materia orgánica. No sé si alguna vez lo escuchaste, Dani, se llaman microorganismos EM y estos vienen de Japón. Entonces el proyecto consistía en enseñar a las comunidades de diferentes regiones del país al manejo de desechos orgánicos. Pero lo que ocurrió cuando visité una de las regiones más alejadas fue que vi las canecas que les daban el gobierno para manejar estos desechos orgánicos y cuando vi los paquetes de los microorganismos, pues ya estaban vencidos. Entonces, cuando les pregunté qué había pasado, ellos me dijeron, pues ellos vinieron, nos dieron las cosas y ahí dejaron todo. Su explicación fue muy básica, nos dieron un folleto y pues hasta ahí quedó. Y fue una inversión muy grande y una pérdida grandísima porque en realidad el manejo y el compostaje para personas de familias bastante humildes o incluso de agricultores, pues hubiera sido como de gran provecho. No se puede pensar que simplemente por llegar en pocos días o en el desarrollo de un proyecto de corto plazo, se van a poder implementar medidas en las que las comunidades tengan que hacer un desarrollo técnico y también tengan que implementar cosas que nunca antes habían aprendido en sus vidas, probablemente. Al contrario de tu ejemplo, como veíamos con la doctora Claudia, digamos que estas colaboraciones con las comunidades en estos ecosistemas de manglar llevan ya más de una década. Entonces, las comunidades son cada vez más conscientes, ya conocen un poco más de los temas técnicos, también de los conceptos que se requieren al momento de restaurar un ecosistema tan complejo como el de manglar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues aprendimos bastantes cosas y espero que ustedes hayan disfrutado este episodio. Este episodio fue inspirado por el artículo Los beneficios de la comunidad son cruciales para la restauración de paisajes. Hemos incluido las referencias en la descripción del episodio. Recuerden que este podcast es autofinanciado y autoeditado por sus presentadores. Pueden apoyarnos escuchando nuestro podcast en el canal de YouTube. No olviden dar me gusta al episodio y suscribirse. También pueden escuchar nuestro episodio en Spotify, en nuestro sitio web oficial. Síganos en nuestras redes sociales como X, Facebook e Instagram. Música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila y por la ayuda y asesoría técnica de Rafael Jordán.